El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa, Palabras de Vida Eterna. Entramos al mes de la patria. Hay que orar por la patria que Dios nos ha dado por herencia. Amén. Necesita de nuestras oraciones. Hay que pelear, interceder por esa batalla espiritual que se libra. Que Dios nos ayude. También estamos en el mes de septiembre, donde vía decreto 1957, el representante de las Islas de la Bahía, Glenn Salomon, un pastor, llegó a ser diputado al Congreso de la República y decretaron el Día de la Biblia como el libro predilecto de los hondureños. No es el mes de la Biblia, es el Día Nacional de la Biblia, el último domingo del mes de septiembre. Para información de ustedes, ¿verdad? Y Honduras y República Dominicana son los países donde celebra el último domingo del mes de septiembre como el Día Nacional de la Biblia. Y nosotros celebramos en los servicios todo el mes y vamos a concluir el 27 con una cita en el Estadio Nacional. Dígale a los hermanos, tú tienes una cita en el Estadio Nacional el 27 de septiembre a las 2 de la tarde. Estará el hermano pastor evangelista Alberto Motesi hablando un mensaje, y estará el salmista Marcos Barrientos, estará hora y media alabando y exaltando a Dios. Gracias por esta gente que hace su tiempo. Aunque hay muchos hondureños miedosos que no hacen nada, que hablan y no hacen nada, ¿verdad? Esta gente viene simplemente con los pasajes, vamos para Honduras a impactar esa nación. Así es. Pues en este mes vamos a resaltar y reconocer algunas virtudes del Sagrado Libro, que es la palabra de Dios, y que necesitamos con urgencia estar atentos al consejo de la palabra y movernos de una manera extraordinaria para que estar atentos a su contenido, porque ella discierne el pasado, el presente y el futuro. El tema que voy a abordar es: la palabra de Dios permanece para siempre. Sistemas han caído, muros se han sido derribados, han querido eliminar el Sagrado Libro, pero no han podido. Ellos han caído, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del verso 23 al 25. Dice el contenido del Sagrado Libro, la Biblia: siendo renacido no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si hemos renacido de una simiente incorruptible por la palabra que permanece para siempre, hacemos bien. Porque la carne es como la hierba, que se seca y se muere. Pero la palabra bendita de nuestro Dios permanece por los siglos de los siglos. Amén. Amada por muchos, despreciada por otros. ¿Por qué? Por su contenido. La palabra nos confronta, la palabra nos anima, la palabra nos exhorta, la palabra nos consuela. Entonces es completa, es el pensamiento de Dios. Un joven estaba conversando y diciendo, tiene algo de razón, y decía,
cuando yo oro, yo hablo. Pero cuando leo la Biblia, es Dios hablando a través del Sagrado Libro. Y las dos cosas deben ir compactadas entre sí. ¿Verdad? La oración que está trascendental, pero la oración que tiene que ir contenido con la palabra de nuestro Dios. Entre más escudriñamos las Sagradas Escrituras, más nos nutrimos espiritualmente. Digo una vez más, entre más escudriñamos las Sagradas Escrituras, más nos nutrimos espiritualmente. Amén. Porque su contenido es vida y es esperanza. La palabra de Dios es infalible. Aunque el ser humano sea frágil, muchos sistemas y muros han caído, pero la palabra bendita de nuestro Dios permanece para siempre. El proverbista decía en el Salmo 30, verso 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces la palabra del Señor es y será por los siglos de los siglos. Cuando aún existía la Unión Soviética, había un grupo de hombres laicos, siervos del Señor, que le llamaban traficantes de Dios, porque estos traficaban la palabra de Dios. Era prohibido en la Unión Soviética la palabra de Dios cuando existía, pero estos hombres no claudicaron. Muchos fueron agarrados y enviados a prisión, y cuando se persistía los sacaban, y cuando insistían en llevar la palabra a las cárceles, a todas las ciudades, usualmente lo que hacían es, se colocaban hojitas dobladas de la Biblia adentro del calzado, del calcetín, para transmitir la palabra a ese mundo extraviado. Pero la Unión Soviética cayó, ahora hay otro sistema, pero la palabra de Dios nadie, ni nadie las podrá detener. Amén, nadie la podrá detener, esa bendita palabra de Dios. Se derribaron los sistemas y hoy Rusia, misioneros tras misioneros, está llegando a aquel país balcánico a anunciar las buenas nuevas de salvación. No pueden luchar contra el Dios de la Biblia, porque Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El primer aspecto que comparto con ustedes, con los oyentes y los televidentes, es que el cielo y la tierra pasarán, hermanos. Pero hoy, en medio de un mundo de caos, de incertidumbre, nadie cree en nadie. Hay más bien, la tendencia es que la gente murmure, que la gente cuestione el Sagrado Libro. Hay gente que se quiere anteponer a la lectura de la palabra. Pero esto nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener. Y entonces reafirma el Señor cuando dice en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, el libro de referencia, si queremos saber el presente, si queremos saber el futuro, el libro a consultar, el que cobra vigencia cada día, el libro más actual, el libro más leído en el mundo, es las Sagradas Escrituras. Y todo su contenido ha de cumplirse antes que venga el Señor por segunda vez a esta tierra. Todo lo que está plasmado en el Sagrado Libro se cumplirá. Diga conmigo, se cumplirá. Y si Dios lo ha dicho, usted y yo lo creemos, que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra bendita de nuestro Dios se cumplirá. Se cumplirá. Y es ahí donde la palabra es vida y nos trae esperanza a nosotros en medio de situaciones conflictivas que enfrenta al interno del ser humano. Es ahí donde ella nos dice
que tenemos que tener la confianza puesta en Dios y Dios lo hará. En su tiempo y a su manera Él lo hará. También dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Es el libro de todas las edades y de todos los tiempos. Es el libro de todas las edades y de todos los tiempos. Es historia, es presente y es futuro. Es un bestseller completo, la palabra de Dios. Porque no es cualquier palabra, sino que es inspiración misma de Dios a través del Espíritu Santo, a través de hombres ungidos con el poder de nuestro Señor. Es el libro de todas las edades y de todos los tiempos. Cada día cobra vigencia. Cada día cobra vigencia. Por lo cual tenemos que estar atentos a sus escritos. Es la palabra profética más segura. Nosotros tenemos que estar más atentos al contenido de la palabra, no lo que dicen otras personas, sino al libro predilecto de los hondureños, que es la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese es Dios, el Dios de todas las edades, el Dios de todos los tiempos, donde su palabra cada día cobra vigencia ante los acontecimientos que el mundo va dando. La palabra ya se anticipa de las cosas que han de venir. Entonces usted y yo no tenemos que leer las Sagradas Escrituras como un libro más, sino como un libro que nos abre el entendimiento y nos habla de lo que va a suceder y nos habla del futuro de la iglesia. Cuando Él dice aquí: yo vengo pronto, retén lo que tiene para que nadie tome su corona, eso se va a cumplir. Pero la Biblia dice también: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Para que usted sea salvo, tiene que perseverar todos los días de su existencia para ser parte del reino de Dios. Amén. Él es Dios de pactos, que cumple sus propósitos, que cumple sus promesas. Y así es. La Biblia es el libro de todos los tiempos, de todas las edades. Imagínense que cada día cobra vigencia. Habrá pestes. Esta cuestión del chikungunya ha sido una peste. Ya la Biblia habla de eso. De sequías, la Biblia habla de eso. De jóvenes tatuados, ya la Biblia habla de eso. De enfermedades contagiosas, consulte la Biblia y verá que ahí va a estar la referencia. Entonces usted no debe andar solamente cargando la Biblia, sino escudriñar esta palabra, atesorar su palabra en el corazón para que ésta también germine en su vida. En segundo lugar, tenemos que entender que la palabra de Dios es segura. En medio de dudas, en medio de cuestionamientos que se dan en medio de la sociedad contemporánea y liberal, que dicen que la Biblia no es segura, que fue escrita por unos hombres cualquiera. Pero por favor explíquenme por qué su contenido se sigue cumpliendo todos los días. Van a aparecer enemigos de su palabra, pero ellos van a caer. Pero la palabra de Dios nunca caerá. Entonces usted y yo tenemos la palabra más segura. Diga conmigo, más segura. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Leer más insistentemente la palabra. No el periódico en la mañana, agarrarlo a ver qué noticias hay. No, hay que orar y leer la palabra, porque ella es el alimento espiritual para el pueblo de Dios. Y tenemos que estar nutridos y fuertes de la palabra de Dios para enfrentar los momentos difíciles que la sociedad está pasando. Entonces es
es segura la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Para cuánto tiempo permanece la palabra de Dios? Para siempre. Para siempre permanece la palabra de Dios. Miles de años ha permanecido. Y la gente ha querido bloquearla y no han podido. Es segura. Su contenido es seguro. Es un libro confiable. ¿Por qué? Porque no es inspiración humana. Es inspiración divina. Es mismo Dios hablando a través de su contenido. No es un amuleto dejarlo abierto en el Salmo 91. No, es confiable su contenido. Y dice, y sigue diciendo la palabra de Dios, que este libro es confiable. Salmos 33, 4. Salmos 33, 4 dice la palabra: porque recta es la palabra de Jehová. Porque recta es la palabra de Jehová. Entonces es palabra confiable. Confiable, hermanos. Confiable. Porque todos sus hechos son con fidelidad. Todos sus hechos son hechos con fidelidad. Y nosotros tenemos que estar conscientes de ello. Otra de las cosas es que la palabra de Dios es pura. Mire que dice, no solo es pura la palabra. Me encanta, dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu pueblo. ¿Amamos esta palabra? ¿O la sacudimos cuando venimos a la iglesia? ¿Le quitamos el polvo? Esta palabra es pura. Cuando usted ahí va a comprar cosas, dice, quiere imitación, quiere leche, como cuando quiere leche, dice, pero está combinada con algo. Pero esta palabra de Dios no está adulterada. Es sumamente pura. Es esta palabra. Pura es la palabra, en la cual usted no tiene que dudar, no tiene que cuestionar, aunque muchos se levanten diciendo que esto no es nada. No importa lo que diga, pero para usted y para mí, que hemos conocido al Señor a través de ella, sumamente pura será siempre esta palabra para nuestras vidas. Sumamente pura será para siempre. Es maravilloso. Es maravilloso ver esto. Porque en Juan capítulo 17 dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y no voy a cuestionar, sino que me voy a someter al contenido de tu palabra, porque es Dios hablando. Y yo no tengo esa capacidad, mi mente finita no tiene la capacidad para cuestionar a Dios. Simplemente la voy a escudriñar y la voy a poner por obra. Otro aspecto característica de la palabra de Dios es que es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Entonces, por lo cual, con mayor insistencia, con mayor prontitud, vamos a escudriñar la palabra y la vamos a atesorar en el corazón y la vamos a poner por obra. Eso se requiere de cada uno de nosotros. ¿Quiere leer conmigo el Salmo 19, verso 7?
Salmo 19, verso 7, a la cuenta de 2. 1, 2. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace. Imagina el efecto que tiene la palabra, que hace sabio al sencillo, hace sabio al humilde. La palabra tiene poder, hermanos. Es confiable. Es confiable la palabra del Señor, que convierte, tiene esa capacidad de convertir al alma, porque el alma va ungida con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es grandioso, eso es maravilloso, confiar en el contenido de su palabra. Entonces les he hablado de algunas características que tiene la palabra y por lo cual la palabra permanece por los siglos de los siglos. Ahora bien, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Saber que para siempre la palabra de Dios, para siempre permanece su palabra, para siempre permanecerá. Ante esos versos, ante esa declaración de Jesús, que los cielos y la tierra pasarán, es que para siempre va a permanecer su palabra. Para siempre. Para siempre. Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanecerá. Escudriñándola, estudiándola, será siempre una bendición. Escudriñándola, estudiándola, siempre será una bendición. Porque la palabra de Dios, entre más la escudriñamos, más encontramos. Y tal vez ya hemos pasado por el mismo libro, pero entre más la escudriñamos, más aprendemos. Porque su contenido es sabiduría. Nos dice cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de conducirnos en esta vida. Nos habla inclusive el que hay que tener sumo cuidado en hablar. Dice que el que se precipita a hablar mucho cometerá errores, mas el sabio sabe cuándo hablar y cuándo abrir su boca. Es maravilloso. Dice el profeta Isaías, en Isaías 40, verso 8, porque para siempre permanece la palabra, dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No, la palabra no necesita que le pongamos. La palabra no necesita que le agreguemos. No necesita que le quitemos. Porque ella en sí tiene suficiente poder de transformación. Aquel que la escudriña, aquel que medita en ella, lo hace sabio. Lo hace sabio y entendido. Todo se acaba. Sistemas han caído. Muchos hablan de resolver los problemas y a la conclusión se dan cuenta que no pueden hacer nada. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. Porque la palabra de Dios es por siempre. Diga conmigo: la palabra de Dios es por siempre. Bendito sea el nombre del Señor. En la primera carta lo recalca el apóstol Pedro. Una carta de Pedro, capítulo 1, verso 25, dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre.
mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Anunciado. ¿Desde cuándo se escribieron? Escritos antes de Jesús, después de Jesús. Y la palabra de Dios cobra vigencia. Cobra vigencia. ¿Qué tiene la palabra? Sabiduría, conocimiento. Conocimiento. Y el que guarda el conocimiento de esta palabra, el que acepta el conocimiento de esta palabra, nunca verá muerte. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque Él es la resurrección y la vida. Y Jesucristo dice la palabra en Romanos 14:8, que para esto Cristo resucitó, para ser Señor de los que están muertos como los que están vivos. Y vean lo que dice el contenido acá en Juan 8, verso 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Ah? Porque Él nos ha trasladado de muerte a vida. Amén. Porque su palabra lo dice. Usted y yo lo creemos. Eso es maravilloso. Mas a todo aquel que cree, dice, que le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y si hijos, coherederos, y coherederos con Cristo. Entonces, habrá una muerte física, pero no una muerte espiritual. Porque la palabra ya registra acerca de los que mueren en Cristo. Porque la palabra lo dice, que los que mueren en Cristo resucitarán primero. El día sábado creo que murió por la noche un anciano pastor de la ciudad que representaba el ministerio Cristo Viene de Gille Ávila, don Salvador Urquía. Un anciano. Entonces yo le decía a un pastor, simplemente el siervo se nos ha anticipado. Porque es un leve dormir para un largo despertar y gozarse con el Señor por la eternidad. Eso es grandioso. La palabra de Dios nos da confianza. Nadie quiere morirse. Ninguno de nosotros quiere morirse. Pero en el Señor, a través del conocimiento de la palabra, hemos aprendido que eso nos trae seguridad. Y yo digo, bueno, el día que nos toque, vamos a decir gracias Dios, porque este es un leve dormir para un largo despertar. ¿Por qué? Porque creo en Dios y creo en su palabra. Que esta palabra se va a cumplir, porque se va a cumplir, porque Dios no es mentiroso y todas sus promesas son sí en Él. Amén. Todas sus promesas. Y de algo vamos a morir. Hay tantas enfermedades, porque mientras estemos en este cuerpo de muerte, de sangre, vamos a librar una lucha. Pero dice la palabra en Apocalipsis, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, sino lo que habrá es alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Es a Cristo Jesús. Vamos a alabarle. Eso lo dice la palabra. Ese azúcar y esas cosas se van a acabar, porque seremos completos, santificados en la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. El Señor va a enjaguar las lágrimas de todos. Cosas que pasaron, que no entendieron, pero que nunca dijimos nada contra Dios. Aprendimos a Job, capítulo 1, verso 21. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de nuestro Dios bendito. Yo tenía resentimiento contra Dios. 7 años perder mis padres.
¿Cómo es posible que la gente dice que Dios es amor? Yo le decía a mi abuela, porque ella me llevaba a la iglesia y yo me dormía en las piernas. Abuela, pero ¿cómo es Dios que me llevó a mi papá y mi mamá? Decía, por lo menos me hubiera dejado mi madre. Mi madre tenía 24 años y yo 7 años de edad. Pero tal vez no hubiese llegado hasta donde estoy si Él no me los hubiese quitado. Él es el Señor. Él es el soberano Dios. Amén. Tal vez un día más allá Él me dice por qué lo hizo. Porque Él conoce los tiempos y los momentos. Pero yo tengo que decirle, gracias Señor. Tú diste, tú quitaste, pero nací yo. Amén. Así es. Entonces, amados hermanos, la palabra del Señor debe permanecer para siempre. Véanlo como dice el profeta Jeremías. Por lo cual encontré tus palabras y yo las comí y las guardé en mi corazón. Jeremías capítulo 15, verso 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría de corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Hermano, ¿cuántas veces hemos ido a escudriñar la palabra? Y hay una palabra oportuna que nos levanta, ¿no? Nos anima, porque esa es la función de la palabra. A veces no tenemos fuerzas, creemos que ya no podemos más. Creemos que nos vamos a desplomar. Pero ahí viene Dios a través del consejo de la palabra cuando nos dice, he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso dice Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Hay que comer este pan espiritual que nos nutre cada día, hermanos. Cada día. ¿Por qué caemos en anemias espirituales? Porque no nos estamos alimentando. Es como esas chicas que quieren ser modelos y después solo son huesitos. Yo he visto fotos que pesar da cuando les ataca la anorexia, ¿no? Se ven gordas, se ven en el espejo y dicen, no, es que estoy gordo, y solo son huesitos. Así parecemos nosotros espiritualmente y no debemos de ser así. Dios nos ha dejado suficiente alimento para que estemos nutridos, para que cuando la prueba venga, para cuando el enemigo la arremeta, nosotros le vamos a arremeter en el nombre de Jesús a través de la palabra. Amén. Bendito sea Dios. Así es que nadie tenga anemia espiritual acá. Escudriña la palabra. Dice, la comí y la disfruté como alegría. Yo soy pollero porque me gusta el pollo. Yo todos los días puedo comer pollo. Ayer comí pollo. Ayer estuve en Santa Ana, en un lugar muy hermoso de unos hermanos que se casaron la semana pasada. Y ellos no tenían recursos. Les digo, comamos pollo, les digo. Comamos pollo. Solo habíamos como 5 personas, ahí realicé la boda y comamos pollo. Y eso es hermoso. Y así debemos de comer la palabra, deleitarnos en la palabra. Usted se está deleitando ahora más en la palabra ante tantas cosas que están sucediendo. Mire, el mundo está agresivo, el mundo está que quiere remeterle contra la iglesia, con los líderes de la iglesia. Oiga, pero estas cosas no nos van a desanimar. Yo hablaba con un hermano, bueno, vamos a seguir anunciando. Vamos a seguir. El domingo yo estaba en el súper, para que ustedes tengan una idea. Y una señora como unos 65 años le está diciendo a su nieta, yo no sé a qué se refería, pero después pregunté y me dieron la razón y me dijeron, le dice a su hija, yo ni le presté mucho la atención, que dijo, vámonos de aquí que ya huele a azufre, dijo. Entonces estaba un caballero ahí y me dice, pastor, ¿escuchó? No, pero usted no le haga caso, yo soy católico. Me dice, pero la gente necesita de Dios. Amén.
Y esas cosas a mí no me intimidan. A mí no me intimida nada. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y se me meten a la cárcel. Bueno, vamos a ayudar a los hermanos que están en la cárcel. Yo me voy a predicar. Y ponen a otro aquí de pastor. ¿Y cuál es? ¿Cómo murieron los hombres de Dios? Dios no me dijo, vas a vivir una vida cómoda. Yo voy a anunciar y nadie tiene que callarme. Ya le digo a ustedes, me invitaron ya para ir a las 11:30 de la mañana del 15 a orar en el estadio. Yo no sé por qué algunos no quieren ir. Yo les dije, demen. Y yo voy a empezar a declarar 2 de Crónicas 7:14. Porque voy a ir a orar. A orar. Vamos a ir a orar y a hablar la palabra de Dios y nada más. Y nada más. Eso es maravilloso. Le decía a un medio de comunicación, cuando la gente estábamos en la iglesia, estábamos encajonadas, la gente decía, ¿y por qué la gente de la iglesia solo está encajonada? ¿Y por qué no salen? Y ahora que salimos, y entonces, ¿qué es lo que quieren? Mire que yo anduve en las bodas del distrito, 71 parejas y muchos cristianos arreglando sus vidas. Eso fue grandioso para mí, tomándome fotos con ellos, prediqué, los casé, algunos andaban a niños, los bendecimos ahí, los casamos a los que estaban ahí, porque no llegó nadie, solo estaba yo. Entonces eso es un honor, servir a los demás. Estamos sirviendo a Dios. No buscamos nada, reconocimiento, porque aquí el grande es el Señor. Mi palabra dice que grande es el Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Y el tercer aspecto, hermanos, en estos tiempos complicados, de incertidumbre, donde nadie quiere creer en nadie, donde Satanás quiere robar la palabra clavada en su corazón. ¿Sabía, hermano? Que Satanás quiere robar la palabra que está en su corazón. Y muchas veces le dirá, ¿dónde está tu Dios? ¿No ves tu situación, desempleo, cómo estás, cómo andas? Usted diga, yo paciente esperaré en el Señor. Paciente esperaré en mi Dios. Y Él lo hará. Él lo hará otra vez. Él lo hará otra vez. Claro que sí. Tiempo de perseverar en la palabra. ¿Sí? Diga conmigo, tiempo que debo de perseverar en la palabra. Para que todo le salga bien, ¿sabe? Y en Josué capítulo 1, verso 8 dice esto. Nunca se apartará de tu boca, nunca debe de apartarse de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar y todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en la palabra. Nunca debe de apartarse de nuestra boca el consejo de la palabra. Nunca. Habrán buenas gentes, pero usted y yo no debemos de olvidar el consejo de la palabra. No debe de pesar más el conocimiento humano que la palabra misma. Hay buenas personas, pero ¿qué me dice la palabra a mí? Entonces yo tengo que escudriñar la palabra. Este varón iba a tomar una decisión, tomar un reto de llevar un pueblo. Entonces el consejo que le da Dios, se le dice, mira, nunca, pero nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Porque si haces conforme, todo te va a salir bien. Entonces es importante eso. Todo nos saldrá bien cuando el estudio de la palabra está dentro de nuestras prioridades. Queremos saber de lo que va a suceder, de lo que viene, escudriñemos la palabra. Su estudio nos hace crecer espiritualmente y nos hace conocer el presente y el futuro. Si usted escudriña la palabra, le enseña de la historia, le enseña del presente y les enseña hacia el futuro. Entonces,
Nosotros no necesitamos más que otra cosa. Hay buenos libros en la librería que es bueno leerlos, pero hay un libro que cambia y transforma las vidas, y es las Sagradas Escrituras. Porque son espíritu y son vida a nuestra vida. Valga la redundancia. Su estudio nos hace crecer espiritualmente. Cambia nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de expresarnos. La palabra de Dios nos cambia. Y lo remarco con la cita que dijo David. Salmos capítulo 1, versos 2 y 3. Dice de la manera siguiente, Salmos capítulo 1, en el verso 2 y en el verso 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas de corrientes de plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace. Yo he encontrado un secreto en esta semana, hermano. Si escudriñamos la palabra, vendremos a ser como ese árbol junto a corrientes de agua, que crece frondoso, porque la palabra no se escasea. La palabra siempre está en su mente y en su corazón. Entonces da su fruto, frutos frondosos, y todo lo que hace prospera. Cuando usted se vuelve un estudioso de la palabra, va a crecer espiritualmente, porque la palabra de Dios produce cambios. La palabra de Dios va a producir cambios. Yo espero que en este mes la palabra de Dios se constituya en nuestra herramienta de consulta, porque ella nos va a hacer crecer. Su estudio nos hace sabio a lo sencillo, y entonces vamos a prosperar en todo lo que emprendamos. Hay gente que escasea y habla más de sí mismo que de Dios. Entonces hablemos más de Dios y menos de nosotros. ¿Sí? Es tiempo de hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra es la que produce el querer como el hacer en el corazón de las personas. Dice, sean gratos los dichos de Dios para nosotros. Sean gratos los dichos de Dios para nosotros. Tiempo de perseverar en ello. Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dice que nos da boca de sabio, boca de entendidos. Si usted actúa con torpeza o actuamos con torpeza, eso indica que hay ausencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Los medios de comunicación, como los celulares que tienen tantos programas, nos está quitando espacio que debería de ser un espacio con Dios. Yo vi la encuesta de ayer, no sé si usted tuvo la oportunidad de verla. De cada 10 ciudadanos hondureños, 7 tienen celulares. Y de esos 7, mínimo tienen 2 celulares. Entonces, no estoy diciendo que esas cosas son malas. Yo mando WhatsApp, mando mensaje, yo escribo en Twitter. Es el espacio que esas cosas ocupan en mi corazón. ¿De dónde se originan los problemas entre noviazgo, entre parejas? Por esos instrumentos mal usados. Yo no estoy diciendo que son malos. Nosotros tenemos que actualizarlos. Yo estoy utilizando un iPad, pero ¿para qué la tengo yo? Para escribir mensajes y compartirlo con ustedes. Si no les doy la oportunidad, si alguien quiere que me la quiere revisar, que me la revise. Me someto con la transparencia. Pero quisiera que usted me prestara su celular un día para llevármelo a la casa y ver qué encuentro ahí. Pero me da la clave. Entonces, es necesario, hermano, que las cosas
que se han criado que el mundo es para distraernos, tengamos sumo cuidado. A veces estamos pegados más a esos equipos que a al Dios de esta Biblia. Y el Señor nos está esperando. Nos está esperando. Alguien se sorprende porque dice, pastor, ¿y usted por qué no usa lentes? No, le digo, es que hay unos que son 18 y como están whatsappeando y la luz está apagada, ya ni miran, tienen que andar hasta lentes, ¿no? ¿Se han fijado? Entonces tengan cuidado, hermano. No estoy diciendo que eso es malo, sino el tiempo que le roba en vez de usted de estar orando. Son las 10, 11, 1 de la mañana mensajeando a saber con quién, porque es un aparato que está enfrente suyo. ¿Por qué no busca de Dios? Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos a cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Aunque ustedes no me quieran, yo lo sigo queriendo. Entonces es necesario que el tiempo de Dios, el tiempo de la lectura de la palabra, que nadie se lo robe. Amén. ¿Han visto las familias ahora que son bien disfuncionales? Van a comer a un restaurante y cada quien saca su celular. Yo quería traerles una muestra y dice mi esposa, es decir, respeto a la gente que está ahí enfrente, porque vi a 3 mesas y estaba viendo que todos estaban, hasta el niño de 7 años estaba con su iPad. Ya no hay tiempo para la familia. Entonces, si no hay tiempo para Dios, ¿cómo se volverá la familia? Frágil, débil. Entonces, el tiempo para Dios, al Dios de la Biblia, que nadie se lo quite. No, y mensajee, whatsappee con su esposa, ¿verdad? Como quiera. Pero el tiempo de Dios es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces es tiempo de atesorar la palabra y ponerla por obra. Es tiempo. Fíjense que la Biblia ya se anticipó ante el modernismo de la tendencia cibernética, porque dice en Santiago capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay gente que dice, no, ya no voy a ir a la iglesia, lo voy a escuchar por internet. Entonces, pero dice, hay que ser hacedores de la palabra, porque si no lo haces, te estás engañando a ti mismo. Entonces, hay que escudriñar la palabra. Entonces, no debemos de olvidar la meditación de la palabra. No debemos que esas cosas que están saturando al mundo, eso nos trae destrucción si los manejamos inadecuadamente, no le demos cabida. Es un mundo superficial que utiliza el enemigo para atarnos. Salmo 119, 15, 16 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tu palabra, en tus estatutos, y no me olvidaré de tus palabras. En tus mandamientos meditaré, Señor, ¿qué es lo que dijiste para mí hoy? ¿Qué es lo que tienes para mí hoy, Señor? Que tu palabra, Padre, haga cambios en mi vida. Meditaré, oh Dios, no solamente leeré la palabra por leerla, no es un paquín, no es un libro más, es la palabra de Dios. El meditarla me hará bien a mí, me hará sabio, me hará entendido y va a producir cambios, me va a exhortar, me va a corregir y me va a dar dirección como debo de comportarme. Entonces consideraré los caminos de Dios. Por eso decía el proverbista 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Entonces eso es esencial. Y no me olvidaré de tus palabras. ¿Por qué? A veces tenemos una lucha espiritual y la palabra escasea en nosotros. La palabra tiene que abundar.
No que abundar, sino que sobreabundar en nosotros, porque de repente nos encontramos con el enemigo. Nosotros no lo andamos buscando, pero la palabra tiene que estar en mi mente y el corazón para decirle, en el nombre de Jesús, la palabra dice que sueltes a esta persona y la tiene que soltar. Porque la palabra tiene poder, porque la palabra es como un martillo que golpea mis argumentos, sus argumentos, la palabra los quiebra. Entonces eso, no me olvidaré de tus palabras, porque tu palabra me nutre, tu palabra me fortalece, tu palabra me muestra lo que yo tengo que hacer. Entonces démosle mayor importancia al conocimiento de la Sagrada Escritura. Las Sagradas Escrituras no es un libro más, es Dios hablando a su pueblo, es la guía, es el código de ética de los hijos de Dios. Y ustedes la aman, la respetan, van a leerla más. Y no importa que esté toda arrugada, alguno no es que no quiero que se me ensucie porque me la regalaron. Mire esta Biblia que usted la ve acá. Es una versión de 1958. El pastor que estaba aquí participó en un concurso cuando él estaba a través de la radio y se ganó esta Biblia. La tenemos aquí como referencia. Él la donó a la iglesia. Él la donó. El pastor Hernán Andino. Él la obsequió. La tenemos ahí. Pero no siempre la vamos a tener así, ¿verdad? La Biblia nosotros. En el Salmo 91. En el Salmo 23. La Biblia no es un amuleto, hermano. No, para que no me pase nada. En la noche escucho ruidos y tal vez un gato que van corriendo arriba. No, usted diga, tus ángeles, Padre, dice, tú mandarás a tus ángeles que anden cerca de mí, y así va a ser. Y su sueño será reparador cuando usted aprenda a confiar en el Dios de la Biblia. Dios es real. Y el Dios de la Biblia es tan amplio, hermano. Entre más escudriña usted las Escrituras, más va a encontrar en ella. Tiempo importante. Es hermoso lo que la palabra de Dios. Quiero terminar con un verso que habla algo tan maravilloso acerca de la palabra de Dios, que nos invita a estar más atentos a su palabra. La palabra de Dios permanece, la palabra de Dios es eterna, por lo cual debemos de atesorar el consejo en nuestro corazón y no olvidarnos de que ella siempre va a estar ahí con el consejo oportuno. Bien hacemos nosotros al estar atentos a ella, porque la palabra de Dios, el escritor de los Hebreos habla acerca del efecto de la palabra en nosotros. Y termino con esto, Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice de la manera siguiente, vea todo lo que hace la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué no puede hacer la palabra de Dios en su vida y en mi vida? Atesoremos su consejo, porque ella le hace para acá y cuando regresa le hace acá y bota nuestros argumentos, porque es la palabra bendita de nuestro Dios. Padre, gracias te damos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito sea tu nombre, Dios, tú eres el Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por ese legado que nos has dado, tu palabra, Dios. Palabra bendita, Dios, que nunca volverá vacía. Tu pueblo la ama, la escudriña, la atesora y la pone por obra, Dios. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Dios.
Señor, gracias por tu pueblo, gracias por los televidentes, gracias por los oyentes. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.